Vamos a pedir al Señor que Él nos hable a través de su palabra. Señor, tal vez algunos vengan cansados o asoleados o tal vez cansancio ya mental porque nuestro cerebro está tratando de descansar mientras nuestro estómago digiere la comida. Pero ayúdanos a ser breves. Ayúdame a ser de bendición a mis hermanos, ayúdame a predicar clara y brevemente, pero al mismo tiempo que tú nos muestres qué es lo que quieres que cambiemos en nuestra vida y en nuestra familia. Ayúdanos, Señor. ¿Cuánto te necesitamos en nuestra vida y en nuestro hogar, Señor? Tenemos tantas luchas, tantas batallas, tanto dentro como también desde afuera vienen problemas. ¿Y cómo necesitamos que tu mano sea con nosotros? Ayúdanos, Señor. Tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. El enojo puede provocar grandes heridas en la familia. Un ejemplo de esto pasó hace un par de años, en Iguala, Guerrero. El 12 de marzo del 2019, Sonia Amairani, de 22 años, mejor conocida en las redes sociales como Lady Cuchillo, se quedó de ver con su ex esposo, Eric, de 29 años, en un hotel y decidió apuñalarlo. Y después ellos tenían un bebé juntos, y lo apuñaló y después lo abrazó y le pidió perdón y lo besó. Y ella fue detenida por la policía y presentada ante el juez. Después de un tiempo la dejaron salir porque no había agravantes suficientes. Y él fue llevado al hospital, lo tuvieron que operar de emergencia y sobrevivió. Y simplemente fue un arranque por un problema serio de infidelidades. Y hasta en el internet se puede ver, hay muchas cosas virales, pero se puede ver el muchacho, primero ¿cómo se dice? Lo apuñaló y luego se quedó con él y lo abrazó y le dijo que le perdonara y lo besó y ahí se quedó con él hasta que la policía llegó. Qué raro, ¿no? El enojo es algo que vive en todos nosotros y que cuando se enciende en la casa puede provocar grandes heridas. ¿Cómo afecta el enojo? Bueno, ya vimos un ejemplo de cómo podría afectar, pero ¿cómo afecta el enojo en el hogar de los cristianos, en nuestra familia? ¿Qué piensa Dios sobre el enojo? ¿O qué piensa Jesucristo sobre el enojo? Algunos dicen que pues enojarse no es pecado porque la Biblia dice airaos, pero no pequéis. Y sin embargo eso lo usamos como un pretexto para darle rienda suelta a nuestra ira. Pero vamos a ver en esta tarde qué dijo Jesucristo sobre el enojo y cómo el enojo en el contexto de este pasaje tiene en parte que ver también con la familia. Ustedes tienen en su hogar a veces alguien que se enoja en casa. Yo creo que todos tenemos, ¿no? Porque todos somos humanos. Vamos a ver lo que dice Jesucristo en Mateo 5, versículo 21. Dice la Biblia: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, si lo vemos literal, está hablando de la familia, ¿verdad? El enojo en la familia. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda
delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, la última moneda. Y si usted piensa en este versículo, usualmente sabemos que es del libro de Mateo, pertenece al Sermón del Monte, pero regularmente pensamos en el Sermón del Monte y pensamos en aplicarlo allá afuera, pero a veces no nos damos cuenta que la persona con la que nos enojamos o quien se enoja con nosotros es en la casa. A propósito, es más fácil enojarse en la casa que allá afuera. Porque allá afuera, pues bueno, ya dices, lo tiro de a loco, quiero ya nada más llegar a mi casa y no enojarme. Pero tal vez en casa nos enojamos más seguido, nos irritamos más seguido y es más fácil perder el temperamento, perder el control dentro de casa. Quisiera que veamos qué dice Jesucristo, algunas lecciones sobre el enojo en el hogar bíblico. Y vamos a ver qué cosas hay que cuidar acerca del enojo. Todos tenemos dentro de nuestro corazón una parte que se enoja, ¿verdad? Algunos son de mecha corta, algunos se tardan más en enojarse, algunos explotan, algunos se lo guardan y provoca problemas en el corazón, pero todos nos enojamos. Vamos a ver algunas lecciones de este pasaje respecto al enojo en el hogar bíblico. En primer lugar, hermanos, cuando hablamos del enojo, nos excusamos y pensamos que no es tan grave enojarnos. Es interesante, el versículo 21, Jesucristo empieza una serie de temas donde compara lo que han escuchado por ahí y lo que Jesús enseña. En el versículo 21 dice, oísteis, al menos hay unos 6 oísteis, pero dice ahí, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Luego vean el 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Hermanos, quizás ninguno de nosotros ha perdido el control como Lady Cuchillo, ¿verdad? A tal grado de apuñalar a alguien. Y eso es precisamente la manera de pensar de los judíos en los tiempos del Señor Jesucristo. Pensamos que como matar es tan grave y enojarnos no es tan grave, entonces no estoy tan mal con el Señor, ¿sí ven? Y mucha gente por eso es que le da rienda suelta a su enojo, porque dicen, es que yo no mato a nadie, y así eran los judíos. Los judíos se enojaban, es más, estaban enojados con Cristo, y en algún momento quisieron apedrearlo y matarlo, pero ellos se excusaban de decir, no, yo no estoy haciendo nada malo, yo sí, bueno, sí me enojo, pero yo no mato a nadie. Y eso es lo que pensaban los judíos. Por eso Cristo está diciendo ahí, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Entonces, hermanos, nosotros somos a veces muy astutos en nuestra vida cristiana y pensamos en ejemplos más serios de pecado. En el caso de los judíos, se justificaban de su enojo diciendo, es que yo no he matado a nadie. Ahora, matar a alguien sí está prohibido. Es el 6º mandamiento. Pero ellos decían, como yo no he matado a nadie, yo estoy bien. Y yo tengo derecho de enojarme y hacer lo que quiera mientras no mate a nadie. Y hermanos, muchos fariseos se sentían súper rectos, súper santos, porque no habían matado a nadie. Y Jesucristo quiere ir más profundo en la vida cristiana. Les dice, bueno, tú oíste que no mates y que si matas eres digno de juicio, pero yo te digo que no solamente está bien no matar, sino que también si tú te enojas contra tu hermano, tú estás mal, así como es matar, ¿sí ves? Es un error muy grande justificar nuestro pecado o errores al pensar en que la gente de allá afuera es peor que nosotros. Muchos cristianos dicen, no, es que yo no golpeo a mi esposa necesariamente, pero si te enojas en la casa, si haces tus berrinches, si dices cosas que no deberías decir. Y hermanos, hasta nos sentimos súper santos al pensar en nuestra propia vida, porque pensamos en alguien que es peor que nosotros, ¿sí ve? Ahora, en cuanto al enojo, hermanos,
qué bueno que lees tu Biblia, qué bueno que no has matado a nadie, amén. Pero eso no significa que sea bueno que tú te enojes en tu casa y hagas todo el berrinche que haces. Mucha gente justifica su pecado por pensar así, por siempre pensar en alguien peor que tú. Y a propósito, siempre va a haber alguien peor que tú y siempre alguien mejor que tú. El hermano que cae en el alcoholismo, el que toma socialmente, hay cristianos e iglesias que aceptan el tomar socialmente, lo cual no es la posición de nuestra iglesia, ni tampoco yo creo que la Biblia enseña ni tomar socialmente. Yo creo que la Biblia enseña a ser abstemios, abstenerse de toda especie de alcohol. Y hermanos, sin embargo, el cristiano que llega a tomar, además de usar algunos versículos para justificarse, dice, además yo no me emborracho, no soy como los del escuadrón de la muerte, dice ahí, ¿va? Entonces, está justificando su pecado de tomar un poquito, diciendo, pero es que yo no me pongo como el otro. Y a veces así son los cristianos. Algunos van a decir, no, yo no soy como Lady Cuchillo, ¿verdad? Pero sí estás con la cara de Bulldog en tu casa, ¿sí ve? Entonces, enojarte con tus familiares no es correcto. Y quizás no es tan grave como matar a alguien, pero sigue siendo grave delante de los ojos del Señor. Por eso el versículo 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Dios te puede pedir cuentas de las veces que te enojas en tu casa. Por eso hay que tener mucho control. Por eso hace ratito Susi decía ese versículo, ¿verdad? El fruto del Espíritu es templanza, es mansedumbre. Usted no ve constantemente que una persona espiritual va a estar enojándose constantemente. Un gran comentarista dice que sí hay enojo santo contra el pecado, pero Cristo habló de un enojo incorrecto contra la gente. Y el enojo puede ser tan grave delante de los ojos de Dios como hasta un mismo homicidio. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Pero no he matado a nadie, pastor. Pero todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, hermanos, debemos de tener en cuenta que muchas veces nos excusamos y pensamos que no es tan grave enojarnos porque no somos como aquel que es peor que yo. ¿Sí ve? Entonces, usted debe de cuidar su corazón, debe de tener mucho cuidado con su temperamento, que sea guiado por el Espíritu Santo, y no excusarse y pensar que no es tan grave nada más con enojarnos, porque no estoy matando a nadie. Entonces, acuérdese, hermanos, no se compare con los que son peores que usted. Y no piense que el enojarse, no, es que estoy en mi derecho de enojarme. ¿Quién te dijo que tienes derechos? ¿Quién te dijo que tienes derecho a pecar? ¿Quién te dijo que tienes derecho de hacer esos berrinches o esos arranques de ira, verdad? ¿Quién te dijo? Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿A qué le suena eso? No es pecado enojarse. Airaos, pero no pequéis. ¿Qué dice el texto, Jesucristo? Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Dios espera que un cristiano cuide su temperamento, cuide su carácter, se cuide del enojo. Entonces, no nos excusemos. No te excuses por pensar que no es tan grave enojarte. Número 2. No solamente veo que no hay que excusarnos por enojarnos, aunque sientas que hay una razón suficiente para enojarte. Número 2, el enojo es peligroso porque nos hace insultar o herir a las personas. Versículo 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, el Señor Jesucristo explica que el enojo puede hacerte decir palabras como necio o como fatuo. Ahora, si a ti te dicen necio o fatuo, tal vez no vas a saber ni qué significa, ¿verdad? O no lo vas a sentir como un insulto. Pero para un judío, estas palabras eran bastante altisonantes. Hermanos, hay palabras que uno nunca debería decir, pero cuando viene el enojo sentimos que no hay ningún problema al decir.
Hay cristianos que se enojan y dicen groserías. Muchos cristianos luego están hablando conmigo con el pastor y dicen, y es que pasó esto, pastor, y yo pues dije, y dice una grosería, y con su perdón, pastor, pero yo le dije esto. Y no le debería de importar tanto pedirle perdón al pastor, más bien darse cuenta que es una ofensa delante de Dios. El enojo puede hacerte decir groserías o cosas hirientes a tu pareja o a tus hijos. Hermanos, yo me he dado cuenta en muchos años que gente que ha venido a mí para consejería, muchos me han dicho que su familiar les ha dicho cosas, no necesariamente groserías, pero cosas muy hirientes, porque estaban enojados. Guarda tu boca cuando estás enojado, hermano. Mejor cerrar tu boca y orar al Señor que te ayude a tranquilizarte. Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y especialmente en el matrimonio, las parejas en el enojo pues se dicen cosas muy hirientes. Los hombres hablan del cuerpo de su esposa, o la esposa habla de lo inservible de su esposo. Los papás le dicen a sus hijos en un arranque de ira, ya no te quiero, y a ti se te olvida, pero a tu hijo jamás se le va a olvidar. Ya no te quiero, vete de aquí. Tú estás hiriendo a tu hijo por un arranque de ira y lo estás marcando de por vida. Y los hijos también le dicen a los papás, te odio, ya no te metas en mi vida, te odio. Cuando estás enojado, urge que te pongas a orar antes de regarlo y herir permanentemente a tu pareja, o a tus papás, o a tus hijos. El enojo es peligroso porque nos hace insultar y herir a los que amamos. O no amamos a nuestra familia, hermanos, los amamos. Pero el enojo puede hacerte ciego y herir a los mismos que decimos que amamos. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo nos dice que no hay que excusarnos y pensar que no es tan grave enojarnos. El Señor Jesucristo nos dice que el enojo es peligroso porque podemos insultar o herir a nuestra familia, a quien amamos. Número 3, el enojo quiebra tu comunión con Dios y necesita haber reconciliación para estar bien con Dios. El enojo quiebra tu comunión con Dios. Vean el versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, damos ofrenda para honrar a nuestro Dios, ¿no es así? Pero dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, hay enojo ahí entre ellos, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando damos una ofrenda, hermanos, lo hacemos porque amamos al Señor, lo hacemos para honrarle, lo hacemos pensando que estamos bien con el Señor. Cuando damos una ofrenda estamos manifestando nuestro amor y queremos estar bien con nuestro Dios, ¿no es así? Pero fíjense a qué extremo está hablando aquí el Señor Jesucristo del enojo. Que si Él dice, si tú estás enemistado con tu hermano y vas a dar ofrenda, mejor espérate y arregla tu problema, porque si tú piensas que con dar tu ofrenda estás bien con el Señor, estás mal. Mejor espérate, arregla tu problema para que estés bien con Dios y entonces ya puedes dar tu ofrenda. Un comentarista decía que el enojo es el pecado, es pecado que nos roba la comunión con Dios y con nuestros hermanos, pero no nos pone en la cárcel como asesinos. ¿Sí ven? Entonces el enojo es pecado que nos roba nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos, aunque no nos pone en la cárcel como a los asesinos. Entonces, hermanos, lo que está diciendo aquí Jesucristo es que no puedes actuar como si estuvieras bien con Dios cuando estás enojado con alguien de tu familia. No puedes llegar y dar tu ofrenda y tener tu tiempo de adoración al Señor como si todo estuviera bien. Pero no puedes hablar con tu pareja.
pero no puedes hablar con tu mamá o con tus hermanos, con tu hermana, con tu hermano. Y lo que está diciendo el texto es, no pretendas adorar a Dios y estar bien con Dios y dar tu ofrenda cuando estás mal con alguien de tu familia. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Asesinar es un pecado terrible, pero la cólera es un gran pecado también porque también viola el mandato de Dios de amar a nuestro prójimo. Y enojarse, yo sé, no es un delito, yo sé, no es una multa, no se multa pues. Pero para Dios el enojo de nuestra carne nos lleva al pecado y a estar mal delante de Dios. Por eso es que Dios le dice al hombre que si no tratamos a la mujer como a vaso más frágil y estamos en problemas con nuestra esposa, entonces mejor ni estés orando como si todo estuviera bien, ¿verdad? Porque Dios está diciendo en 1 de Pedro que si un hombre ora a Dios pero no está bien con su esposa, que sus oraciones son estorbadas. Y cuando tú estás enojado con alguien de tu familia, cuando estás con problemas con tu familia, ora al respecto y pídele a Dios que te ayude, pero no puedes estar enojado con alguien de tu familia y sentir que andas bien con Dios. Necesitas reconciliarte con esa persona, reconciliarte con Dios. Yo sé que tenemos derecho a enojarnos, pero tenemos que reconciliarnos. Y hermanos, un detalle interesante en este texto que acabamos de leer es que incluso habla del infierno. En el versículo número 22, al final, dice que quedará expuesto al infierno de fuego. Evidentemente el pecado del enojo y herir a otros suena justificado para algunos, pero es un pecado que puede llevar al infierno a una persona si no recibe a Jesucristo como su Salvador. No, pero yo no maté a nadie. Sí, pero si estás enojándote con tu familia, eso también te deja expuesto al infierno, dice la Biblia. ¿Sí ven? Entonces, hermanos, el enojo quiebra tu comunión con Dios. Por eso hay que orar, hay que ponernos a cuentas con el Señor y hay que pedirle que nos ayude a poder tranquilizarnos. Y si tenemos que reconciliarnos con nuestra familia y con ese Señor, así sea. Porque el enojo quiebra tu comunión con Dios. Yo sé que hay un enojo santo, pero regularmente el enojo que tenemos en nuestra familia no es el enojo santo, es el enojo de nuestra carne. ¿Ve? Y hermanos, hay una cosa más que quiero decir al respecto. No solamente nos excusamos y pensamos que no está tan grave enojarnos, no solamente el enojo es peligroso por las palabras que decimos, no solamente el enojo quiebra tu comunión con Dios y necesita haber una reconciliación, incluso en esta tarde si estás enojado con alguien en tu familia, sino que también yo veo que no arreglar el enojo causa problemas y consecuencias devastadoras. Ve el versículo 25. Dice la Biblia: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y en esta parte el Señor Jesucristo llega a hablar de las consecuencias. Empieza hablando del enojo. ¿Y de qué termina hablando en esta parte del enojo? De la cárcel. Yo conozco familias entre familiares se demandan entre ellos. Y terminan demandados, terminan en asuntos muy, muy delicados, terminan en la cárcel, algunos de ellos. Involucran a las autoridades y al encarcelamiento. Y lo que está diciendo aquí el Señor Jesús es: intenta arreglar los problemas que provoca el enojo. No los arregles enojado, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero habla de consecuencias graves. El enojo, por ejemplo, quebranta relaciones de manera que hasta está hablando de tu hermano, de alguien cercano, y está hablando ya de que se meten con el juez y el alguacil y la cárcel. Y un problema sencillo de enojo puede terminar en quebrantar las relaciones y puede terminar en problemas muy delicados. Un enojo mal atendido, hermanos, puede hacer que se quiebre un matrimonio, que se quebrante un hogar, que jamás te vuelvas a hablar con tus hermanos, que tomes malas decisiones en tu vida. Por el enojo de Caín terminó el primer asesinato. ¿Se acuerdan con Abel? Esaú y Jacob, también por el enojo de Esaú, porque le robó su bendición, y él dijo a sus familiares:
que él iba a matar a su hermano. Su hermano tuvo que huir y pasaron de verdad años y años antes de que pudieran arreglar un problema. Se rompió su familia por un enojo mal atendido. Así que el enojo mal atendido tiene problemas y consecuencias devastadoras. Y también hasta incluso produce enfermedades espirituales el enojo, hermanos. El enojo tiende al resentimiento. Las personas resentidas son personas que están enojadas por alguna situación. Hace un tiempo yo hablaba con alguien, un cristiano que no conocía, le hablé por teléfono y estaba intentando arreglar un asunto. Y nunca había hablado con esta persona, le hablé por teléfono, quería pues serle de bendición. Y esta persona me empezó a regañar y empezó a juzgarme también. Y yo no la conocía. Y en 10 minutos, 5 minutos, de 5 a 10 minutos que duró la plática, yo le dije a mi esposa, esta persona está muy resentida con su familiar. Y yo ni la conocía y terminé regañando. Hasta le tuve que explicar, mire, yo soy un pastor y un pastor trata de ser de bendición. Y si usted no quiere que sea de bendición, está bien. Y ya le tuvo que bajar 2 rayitas a su problema. Pero una persona con amargura en su corazón, con resentimiento, cristiano, que conoce la Biblia, hasta me dijo unos 2, 3 versículos, ¿no? Y se notaba. Yo le dije, soy pastor. No tenemos ningún pastor más que Jesucristo. Y mi mente así, ok. Alguien han enojado por aquí y yo ni lo conozco. Muchos cristianos andan por la vida resentidos y amargados por mal atender un enojo. ¿Sí ven? Y qué triste que tú seas hijo de Dios y que no puedes ni hablarle a una persona, ni verla no la puedes ver a la cara, y no puedas saludarle, no puedas. Hay gente resentida y si tú no atiendes tu enojo, se te va a convertir en resentimiento, en amargura. Y hay cristianos que viven una vida incómoda, triste y hasta miserable porque no aprenden a tratar el enojo. Es una emoción peligrosa que puede llevar a la pérdida del dominio propio, puede conducir a la violencia, al daño emocional, a la tensión mental creciente y a otros resultados destructivos, dice alguien. El enojo te hace que también tiendas a no perdonar y también te hace guardar en tu corazón cosas que deberías de soltar y dejarlas en las manos de Dios. Por eso a veces los cristianos no son felices. No porque Cristo no nos pueda dar su gozo, no porque el Señor no nos pueda dar su paz. Es que tienes tanto enojo, tanto resentimiento, tanta amargura en tu corazón que no te deja que el gozo de Cristo toque tu corazón. ¿Sí ven? Por eso hay que tratar con el enojo. En 1 Corintios 13, cuando habla del amor, hermanos, la Biblia dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, fíjese, no se irrita, y luego dice, no guarda rencor. Entonces, la Biblia enseña que cuando tú amas, no puedes estar irritándote todo el tiempo, aunque tú pienses que está bien justificado, o porque tienes tu carácter, o es que yo así soy. No. El amor de verdad no se irrita. Entonces hay que aprender a pedirle al Señor que nos ayude a tener más paciencia, más tranquilidad, más amor, porque el amor no se irrita, ¿ok? Y además no guarda rencor. La expresión en el idioma original de no guardar rencor es que cuando alguien se enoja, guarda en su corazón y en su mente esas cosas. Es como cuando una persona guarda el marcador, ¿verdad? Especialmente entre los matrimonios, se guardan cosas en el corazón y no las pueden perdonar. Te enojas, pero además no perdonas, y además en la siguiente discusión lo sacas a colación otra vez ese problema. Pero es que el 12 de junio de 1983 tú me dijiste eso y no te lo puedo perdonar, y sale otra vez. Si tú tienes problemas con el enojo, tú estás guardando cosas en tu corazón. Pero el verdadero amor no se irrita
no guarda rencor, no guarda el marcador. Me la hizo. Pero apenas se descuide, se la voy a cumplir. Se la voy a cobrar. Y hermanos, tú no puedes estar guardando el marcador a tus papás, ni a tus hijos, ni a tu pareja. Porque el amor no se irrita y no guarda rencor. ¿Sí? Hermanos, el enojo puede ser un detallito que a veces nos excusamos y pensamos que no es tan grave. Pero el problema no es que te enojes, el problema es que nos hace insultar o lastimar a las personas, nos hace quebrar nuestra comunión con Dios y a veces nuestra comunión con nuestra familia. Y además el no arreglar tu enojo causa problemas y consecuencias devastadoras. Yo le quiero animar, hermano, ponte a cuentas con Dios si estás enojado con alguien, especialmente si es alguien de tu familia. Si tienes a alguien que se enoja mucho en tu familia, ora por tu familia, que Dios le ayude a tener más paciencia. Pídele a Dios que le ayude, o si tú eres la que tiene la mecha corta, igualmente es grave. El enojo y sus consecuencias son dignas del infierno si no has recibido a Cristo, ¿sí ven? Entonces no es un juego ese enojo. Y sin embargo, hermanos, el enojo a veces nos lo permitimos en el hogar cristiano. Y por eso es que no es el cachito de cielo que Dios preparó para nosotros. Porque andamos todos